San Lucas capítulo 9 a partir del verso 49. Juan, tomando la palabra, dijo: Maestro, vimos a uno que arrojaba los demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Mas Jesús les dijo: No se lo impidáis, que quien no está contra vosotros está a vuestro favor. Al llegar el tiempo de su partida de este mundo, resolvió ir a Jerusalén, y envió mensajeros por delante. Marcharon estos y entraron en una aldea de samaritanos, a fin de prepararle su llegada. Pero los samaritanos no lo recibieron, porque iba camino de Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Mas Jesús, volviéndose a ellos, los reprendió, y se fueron a otra aldea. Iban de camino, y alguien le dijo: Te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Las raposas tienen madrigueras, y las aves del cielo los nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Dijo a otro: Sígueme. Pero él respondió: Señor, déjame antes ir a enterrar a mi padre. Y le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven a anunciar el reino de Dios. Un tercero dijo a Jesús: Yo te seguiré, Señor, mas permíteme que me despida antes de mi familia. Y Jesús le dijo: Nadie que ponga la mano en el arado y mire atrás es apto para el reino de Dios. Capítulo 10 de San Lucas. Después de esto, designó el Señor otros 72, y los envió delante de sí de dos en dos, a todas las ciudades y lugares a donde él había de ir. Y les dijo: La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al dueño que os envíe obreros a su mies. Andad, mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. No saludéis a nadie por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hubiere un hijo de paz, se posará sobre él vuestra paz, pero si no, retornará a vosotros. Permaneced en esa casa, comiendo y bebiendo lo que tuvieren, porque el obrero tiene derecho a su salario. No andéis de casa en casa. En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os sirvan. Curad los enfermos que en ella haya, y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Pero en la ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos pegó a los pies, nos lo sacudimos. Sabed empero que yo os digo, que en aquel día la suerte de Sodoma será más llevadera que la de esta ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que en saco y sentados en cenizas hubieran hecho penitencia. Mas será más llevadero el juicio para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas que te elevarás hasta el cielo? Hasta el infierno serás hundida. Quien os escucha, me escucha, y quien os rechaza, me rechaza. Y el que me rechaza, rechaza al que me ha enviado. Volvieron los 72 llenos de alegría, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús les dijo: Yo veía a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Ved que os he dado poder de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda acechanza del enemigo, sin que nada os dañe. Mas no os alegréis de que los espíritus os estén sometidos. Alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en el cielo. En aquel momento, lleno de gozo, bajo la acción del Espíritu Santo, dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los hombres sabios y hábiles, se las has revelado a los sencillos.
Sí, Padre, porque así te agradó. Mi Padre me ha entregado todo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiere revelárselo. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Se levantó entonces un doctor de la ley, y le dijo para tentarlo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Respondióle Jesús: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: Has respondido muy bien, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Jesús respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó entre ladrones que lo despojaron, lo hirieron y se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba por aquel camino, lo vio y pasó de largo. Igualmente un levita que pasaba por el mismo lugar, lo vio y tomando otro camino pasó de largo. Mas un samaritano que iba de viaje llegó donde él, y al verlo se llenó de compasión. Se acercó, le vendó las heridas, derramando en ellas aceite y vino. Lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al mesonero, diciendo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo a la vuelta te lo pagaré. ¿Quién de los 3 te parece que fue el prójimo del que cayó entre los ladrones? Y él contestó: El que se apiadó de él. Y le dijo Jesús: Anda y haz tú igual. En camino adelante llegó Jesús a una aldea, y una mujer de nombre Marta lo recibió en su casa. Tenía ésta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras que Marta andaba afanosa en los muchos quehaceres del servicio. Intervino Marta y dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje sola en los quehaceres? Dile pues que me ayude. Mas el Señor le contestó: Marta, Marta, tú te preocupas y te apuras por muchas cosas, y solo es necesaria una. María ha escogido la parte mejor, que no se le quitará. San Lucas capítulo 11. Estaba orando Jesús en cierto lugar, y cuando acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos expongas a la tentación. Y les dijo: Si uno de vosotros tiene un amigo, y va él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, pues un amigo mío ha venido de camino a mi casa, y no tengo que darle. Aunque aquél le responda desde dentro: No me molestes, la puerta está cerrada, y yo y mis hijos acostados, no puedo levantarme a dártelos. Yo os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues bien, yo os digo: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pez, ¿le dará en lugar de un pez una serpiente? O si le pide un huevo,
le dará un escorpión? Pues si vosotros que sois malos sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Acababa de expulsar a un demonio mudo, y al irse el demonio, habló el mudo. Las multitudes se maravillaron, pero algunos dijeron: Este arroja a los demonios con el poder de Beelzebul, príncipe de los demonios. Otros, para probarle, le pedían un signo del cielo, mas él, conociendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo acaba devastado, y cae casa sobre casa. Luego, si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? ¿Por qué decís que yo expulso los demonios con el poder de Beelzebul? Si yo expulso los demonios con el poder de Beelzebul, ¿con el poder de quién los expulsan vuestros hijos? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios con el poder de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y armado guarda su palacio, está segura su hacienda. Pero si sobreviene otro más fuerte que él y le vence, le quita las armas en que confiaba y reparte sus despojos. Quien no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, recorre lugares áridos buscando descanso, y al no encontrarlo, se dice: volveré a mi casa de donde salí. A su regreso la encuentra barrida y adornada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entran todos y moran allí. Así el último estado de aquel hombre es peor que el primero. Estaba diciendo esto cuando una mujer, alzando la voz entre la multitud, gritó: Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero él le dijo: Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Como aumentaba la multitud, comenzó a decir: Esta generación es perversa, pide un signo y no se le dará otro que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los ninivitas, así el Hijo del Hombre lo será para esta generación. La reina del mediodía resucitará el día del juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay otro que es más que Salomón. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio con esta generación y la condenarán, porque hicieron penitencia por la predicación de Jonás, y aquí hay algo que es más que Jonás. Nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar oculto, ni bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la claridad. La lámpara de tu cuerpo son los ojos. Si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo estará iluminado, pero si están malos, tu cuerpo estará en tinieblas. Cuida pues que la luz que hay en ti no sea tinieblas, pues si todo tu cuerpo está iluminado, al no haber en él parte alguna tenebrosa, todo él resplandecerá como cuando la lámpara te ilumina con su resplandor. Estaba hablando y un fariseo lo invitó a comer con él. Jesús entró y se puso a la mesa. El fariseo se había lavado antes de comer, pero el Señor le dijo: Vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, mas vuestro interior está lleno de rapiña y de maldad. Insensatos, ¿no hizo también lo interior el que hizo lo exterior? Dad limosna de lo de dentro y lo tendréis todo limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta y de la ruda y de todas las legumbres, y olvidáis la justicia y el amor de Dios. Hay que hacer una cosa sin omitir la otra. Ay de vosotros, fariseos, que amáis el primer asiento en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de vosotros que sois como sepulcros que nadie ve y sobre los que caminan los hombres sin saberlo. Entonces uno de los doctores de la ley le dijo: Maestro,
hablando así nos ultrajas también a nosotros. Y él replicó: Ay de vosotros también, doctores de la ley, que cargáis a los hombres pesos insoportables, y vosotros no los tocáis ni con un dedo. Ay de vosotros que edificáis las tumbas de los profetas, y fueron vuestros padres quienes los asesinaron. Haciendo así, atestiguáis y apoyáis las obras de vuestros padres, pues ellos los mataron, y vosotros edificáis los sepulcros. Por eso dijo también la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, y ellos los matarán y perseguirán, de modo que se pedirán cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido vertida desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, asesinado entre el altar y el santuario. Sí, yo os digo que será demandada a esta generación, se le pedirán cuentas. Ay de vosotros, doctores de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia, y no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los demás. Cuando salió de allí, comenzaron los fariseos y escribas a acosarlo terriblemente y a proponerle muchas cuestiones, tendiéndole insidias para sorprenderlo en alguna de sus palabras. Capítulo 12 de San Lucas. Entretanto, había aumentado la multitud por millares hasta pisarse unos a otros, y comenzó a decir primeramente a sus discípulos: Guardaos del fermento de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay tan oculto que no se llegue a descubrir, y nada tan secreto que no se llegue a saber. Por eso, todo lo que hayáis dicho en las tinieblas será escuchado a la luz del día, y lo que hayáis hablado al oído en los aposentos será proclamado desde las terrazas. Yo os digo, amigos míos, que no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden hacer más. Yo os voy a decir a quién debéis de temer. Temed al que después de haberos matado puede arrojaros al infierno. Sí, temed a este. ¿No se venden 5 pájaros por 2 cuartos? Y con todo, ¿de ninguno de ellos se olvida Dios? Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que unos cuantos pájaros. Os digo además, al que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará suyo delante de los ángeles de Dios. Y al que me negare delante de los hombres, lo negará él delante de los ángeles de Dios. A quien hable mal del Hijo del Hombre, se le perdonará, pero a quien blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas o ante los magistrados y autoridades, no paséis apuro por defenderos, ni por lo que habéis de decir. El Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que habéis de decir. Uno de la multitud le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Pero él le respondió: Hombre, ¿quién me hizo juez y repartidor entre vosotros? Y prosiguió: Guardaos bien de toda avaricia, que aunque uno esté en la abundancia, no tiene asegurada su vida con la hacienda. Y les dijo una parábola: La finca de un hacendado dio una gran cosecha, y él discurría entre sí: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar mis cosechas. Y se dijo: destruiré mis graneros y los ampliaré. Luego meteré en ellos todas mis cosechas y mis bienes, y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes almacenados para largos años. Descansa, come, bebe y pásalo bien. Pero Dios le dijo: insensato, esta noche se te pedirá tu alma, ¿y para quién será lo que has acaparado? Así sucederá al que atesora para sí y no es rico a los ojos de Dios. Dijo después a sus discípulos: por esto os digo, no os inquietéis por vuestra vida, por lo que comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué vestiréis. Porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido.
Mirad los cuervos, no siembran ni siegan, no tienen despensas ni graneros, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que los pájaros? ¿Quién de vosotros, a fuerza de cavilar, puede añadir un codo a su estatura? Si no podéis ni las cosas más pequeñas, ¿a qué preocuparse de las demás? Mirad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, y os aseguro que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como ninguno de ellos. Pues si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana se le arroja al fuego, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No andéis buscando qué comeréis ni qué beberéis, ni estéis ansiosos, porque son los paganos quienes buscan estas cosas con afán. Como vuestro Padre ya sabe que las necesitáis, buscad su reino y se os darán por añadidura. No temáis, pequeño rebaño, porque vuestro Padre se ha complacido en daros el reino. Vended lo que tengáis y dad limosna con ello. Haceos con bolsas que no se gasten y tesoros inagotables en el cielo, donde no se acerca ningún ladrón ni roe la polilla, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Tened ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas. Sed como los criados que esperan a su amo de retorno de las bodas para abrirle apenas llegue y llame. Dichosos los siervos a quienes el amo encuentra vigilantes a su llegada. En verdad os digo que se ceñirá y los hará sentar a la mesa, y se pondrá a servirles él mismo. Tanto si viniere en la segunda como en la tercera vigilia, si los encuentra así, dichosos ellos. Tened en cuenta que, si el amo de casa supiera a qué hora ha de venir el ladrón, vigilaría y no dejaría horadar su casa. Estad preparados también vosotros, porque a la hora que menos pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿esta parábola la dices por nosotros o por todos? El Señor contestó: ¿quién es entonces el administrador fiel y prudente para que les distribuya oportunamente la ración de trigo? Dichoso el siervo ese, si al llegar su amo lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad os digo que le pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese siervo dijere en su corazón: mi amo tarda, y comenzare a golpear a los siervos y a las siervas, y a comer, beber y embriagarse, llegará el amo del siervo ese el día que menos lo espere, y a la hora menos pensada, y lo azotará y lo colocará entre los infieles. El siervo que, conociendo la voluntad de su dueño, no está preparado ni cumple su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que no conociéndola hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. A quien mucho se le da, mucho se le reclamará, y a quien se le entregó más, más se le pedirá. Vine a traer fuego a la tierra, y cuánto deseo ya que arda. He de recibir un bautismo de dolores, y cómo me angustio hasta que se realice. ¿Creéis que he venido a hacer la paz en la tierra? Os digo que no, sino discordia, pues en adelante estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Y decía también a la multitud: cuando veis levantarse una nube al poniente, decís que enseguida va a llover, y así es. Y cuando sentís soplar el viento sur, decís: va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, sabéis apreciar el aspecto de la tierra y del cielo, y cómo no comprendéis el tiempo presente. ¿Por qué no juzgáis vosotros mismos con justicia? Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura entenderte con él en el camino. No sea que él te entregue al juez, y el juez te ponga en manos del alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel.
Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Capítulo 13 de San Lucas. En aquel momento llegaron algunos anunciándole lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios de ellos. Y Jesús les respondió: ¿pensáis que esos Galileos eran los más pecadores de todos los Galileos porque sufrieron eso? Os digo que no, y si no hacéis penitencia, todos pereceréis igualmente. ¿Creéis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran los únicos culpables entre todos los vecinos de Jerusalén? Os digo que no, pereceréis todos igualmente si no os arrepentís. Y les decía esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo al viñador: hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en ella y no lo hallo. Córtala. ¿A qué ha de agotar la fertilidad de la tierra? Respondió el viñador: Señor, déjala también este año. Yo cavaré en derredor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en lo sucesivo, si no, la harás cortar. Estaba enseñando un sábado en una de las sinagogas, y había allí una mujer poseída de un espíritu inmundo que la tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Viéndola Jesús, la llamó y le dijo: mujer, queda libre de tu enfermedad. Le impuso las manos. Al momento ella se enderezó y empezó a dar gloria a Dios. El jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, decía al pueblo: hay 6 días para trabajar, venid en esos y curaos, no vengáis en sábado. Mas Jesús le respondió: hipócritas, ¿no suelta cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en sábado y lo lleva a beber? Y a esta mujer, que es una hija de Abraham, a la que Satanás tenía atada desde hace 18 años, ¿no se la puede soltar de su atadura en sábado? Y al decir esto, quedaron confusos todos sus adversarios, mientras que la gente se regocijaba por los milagros que él hacía. Se puso a decir después: ¿a qué se parece el reino de Dios y a qué lo compararé? Es como un grano de mostaza que toma un hombre, lo echa en su huerto y crece hasta llegar a ser un gran árbol, en cuyas ramas descansan las aves del cielo. ¿A qué compararé el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer toma y la mete en 3 satos de harina hasta que fermenta toda la masa. Camino de Jerusalén, iba recorriendo ciudades y aldeas, enseñando. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Le respondió: esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Una vez que el amo de la casa se haya levantado y cerrado la puerta, os quedaréis fuera y comenzaréis a llamar a la puerta: Señor, ábrenos. Y él os responderá: no sé de dónde sois. Y empezaréis a decir: hemos comido y bebido en tu presencia, tú has enseñado en nuestras plazas. Mas os dirá: no sé de dónde sois, alejaos de mí todos los que obráis el mal. Entonces será llanto y la desesperación al ver a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que vosotros sois arrojados fuera. Vendrán de oriente y de occidente, del norte y del mediodía, y estarán a la mesa en el reino de Dios. Pues hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Entonces mismo se acercaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Y él les dijo: id y decid a esta raposa: has de saber que expulsaré demonios y haré curaciones hoy y mañana, y pasado habré terminado. Por lo demás he de ir de camino hoy, mañana y al otro día, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como una gallina a sus polluelos bajo las alas, y no quisisteis? Sabed que se os queda abandonada vuestra casa, y os digo que no me veréis hasta que llegue el momento en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. San Lucas capítulo 14. Habiendo entrado un sábado a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, estos le acechaban, y estaba delante de él un hombre hidrópico. Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos: ¿es lícito curar en sábado o no? Y ellos callaron. Tomándole entonces Jesús la mano, lo curó y lo despidió. Luego les dijo: ¿quién de vosotros, si su hijo o un buey cae a un pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea sábado? Y no pudieron replicar a esto. Al observar Jesús que los invitados escogían los primeros puestos, les dijo esta parábola: cuando te invite alguien a una boda, no te pongas en el primer asiento, no sea que haya otro invitado más honorable que tú, y venga el que te invitó a ti y te diga: cede el sitio a este, y entonces tengas que ir avergonzado a ocupar el último lugar. Por el contrario, cuando seas invitado, ponte en el último lugar, y cuando venga quien te invitó, te dirá: amigo, sube más arriba. Entonces San Lucas capítulo 14, a partir del verso 10. Por el contrario, cuando seas invitado, ponte en el último lugar, y cuando venga quien te invitó, te dirá: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás honor ante todos los que están a la mesa contigo. Porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y dijo también al que le había invitado: cuando des una comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y ya quedes pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. Entonces serás dichoso, porque ellos no pueden pagarte, y recibirás tu recompensa en la resurrección de los justos. Uno de los convidados, al oír esto, le dijo: dichoso el que participe al convite del reino de Dios. Pero él le contestó: un hombre daba una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena, envió a sus siervos a decir a los invitados: venid, que ya está preparada la cena. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: compré un campo y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo: compré 5 pares de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Un tercero dijo: me casé y no puedo ir. Regresando el siervo, refirió esto a su señor. Irritado entonces el señor dijo a su siervo: sal deprisa a las plazas y calles de la ciudad y trae aquí a los pobres y a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después el siervo dijo: Señor, está hecho lo que me mandaste y todavía hay sitio. Y el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y a los cercados y obliga a la gente a entrar para que se llene mi casa. Pues os digo que ninguno de aquellos que habían sido invitados probará mi cena. Como le siguieran las multitudes, volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no deja a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas, y aun su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su cruz y viene tras de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo construir una torre, no se sienta primero para calcular los gastos y ver si tendrá para terminarla? No sea que si pone los cimientos y no puede acabar la obra, todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar.
¿O qué rey, saliendo a la guerra contra otro rey, no se sienta antes a considerar si puede oponerse con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si ve que no, cuando aún está distante, enviará una embajada pidiendo la paz. Así pues, el que de vosotros no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si se corrompe, ¿con qué se sazonará? No sirve ni para la tierra, ni para el estercolero, se la arroja. El que tenga oídos para oír, que oiga. San Lucas capítulo 15. Se le acercaban los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces les propuso esta parábola: ¿Quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una, no deja las 99 en el desierto y marcha en busca de la perdida hasta que la encuentre? Luego, al encontrarla, la pone sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a casa, llama a los amigos y vecinos, diciéndoles: Alegraos conmigo, porque he encontrado mi oveja perdida. Pues bien, os digo que habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan penitencia. ¿O qué mujer que posee 10 dracmas, si pierde una, no enciende una luz y barre la casa y la busca cuidadosamente hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas, diciendo: Regocijaos conmigo, porque he encontrado la dracma que perdí. Os digo que así se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y continuó: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor dijo a su padre: Padre, dame la parte que me corresponde de la hacienda. Y el padre repartió la hacienda. A los pocos días, el hijo menor reunió todo, se marchó a un país lejano, y allí disipó toda su fortuna, viviendo pródigamente. Cuando hubo gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquella comarca, y comenzó a padecer necesidad. Se fue a servir a casa de un hombre del país, que le mandó a sus tierras a guardar cerdos. Deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba, y reflexionando dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo, tenme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y conmovido corrió y se echó al cuello de su hijo, cubriéndolo de besos. Díjole el hijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad inmediatamente el vestido más rico y ponédselo. Ponedle también anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el ternero cebado, matadlo y vamos a comer, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido encontrado, y se pusieron todos a festejarlo. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver y acercarse a la casa, oyó la música y los bailes. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué significaba aquello. Y éste le contestó: Ha regresado tu hermano, y tu padre mató al ternero cebado, porque lo ha recobrado sano. Él se ofendió y no quería entrar, mas su padre salió y se puso a exhortarle. Y contestó a su padre: Hace ya tantos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me has dado ni un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Ahora llega ese tu hijo, que dilapidó su hacienda con malas mujeres, y tú le matas el ternero cebado. Pero el padre le respondió: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. En cambio, tu hermano que estaba muerto ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Convenía festejarlo y alegrarse por ello. San Lucas capítulo 16. Y dijo también a sus discípulos:
Un hacendado tenía un administrador, y éste fue denunciado como malversador de sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que oigo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no puedes seguir de administrador. Se dijo entonces el administrador: ¿qué haré si mi amo me quita la administración? Cavar ya no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé qué hacer para que haya quienes me reciban en sus casas cuando ya no tenga la administración. Llamó a todos los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él contestó: 100 batos de aceite. Toma, le dijo, tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. Y luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él respondió: 100 coros de trigo. Toma, le dijo, tu recibo y escribe 80. El amo alabó al mayordomo infiel porque había obrado sagazmente, pues los hijos del mundo son más sagaces en sus relaciones que los hijos de la luz. Y yo os digo, haceos amigos con las riquezas mal adquiridas, para que cuando os falten se os reciba en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, lo es también en lo mucho, y el que es injusto en lo poco, lo es también en lo mucho. Si pues no habéis sido fieles en la riqueza mal adquirida, ¿quién os confiará los bienes verdaderos? Y si no habéis sido fieles en lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores. Odiará a uno y amará a otro, o se afeccionará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oían todo esto los fariseos, amigos de las riquezas, y se burlaban de él. Y les dijo: vosotros presumís de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, y lo que se estima tanto entre los hombres es abominable delante de Dios. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se evangeliza el reino de Dios, y todos se esfuerzan para entrar en él. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra que no un solo ápice de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una mujer repudiada por su marido, comete adulterio. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de finísimo lino, y banqueteaba a diario espléndidamente, mientras que un pobre llamado Lázaro yacía a la puerta de él cubierto de úlceras. Quería saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros, acercándose, lamían sus úlceras. Murió el pobre, y lo llevaron los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico, y fue sepultado. Y en el infierno, estando en las torturas, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Lázaro para que, mojando en agua la yema de su dedo, refresque mi lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham repuso: Hijo, acuérdate que ya recibiste tus bienes durante la vida, y Lázaro por el contrario males. Ahora él está aquí consolado, y tú eres atormentado. Y no es esto todo. Entre vosotros y nosotros hay un gran abismo, de suerte que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan, ni tampoco los de ahí a nosotros. Y dijo el rico: Entonces te ruego, Padre, que le envíes a mi casa paterna, pues tengo 5 hermanos, para que les diga la verdad y no vengan también ellos a este lugar de tormentos. Abraham respondió: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Mas él dijo: No, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, harán penitencia. Y contestó Abraham: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Capítulo 17 de San Lucas. Dijo después a sus discípulos: Es inevitable que haya escándalos, pero ay de aquel por el que se provocan.
Mejor sería que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar, que no escandalizar él a uno de estos pequeñuelos. Mirad por vosotros. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y otras tantas se acerca a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron, acrecienta nuestra fe. Y el Señor dijo, si tuviereis una fe tan grande como un grano de mostaza, y dijereis a este sicomoro, arráncate y trasplántate al mar, él os obedecería. ¿Quién de vosotros que tenga un siervo arando o pastoreando le dice cuando llega del campo, pronto ven y siéntate a la mesa, sino más bien, prepárame de cenar, cíñete para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y luego comerás y beberás tú? ¿Debería acaso estar agradecido al siervo porque hizo lo que se le había ordenado? Así pues vosotros, cuando hayáis hecho lo que se os haya ordenado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasó por entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, salieron 10 leprosos a su encuentro, que se detuvieron a distancia, diciendo a voces, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Viéndolos, él les dijo, id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, sintiéndose curado, volvió glorificando a Dios en voz alta. Y se arrojó a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era samaritano. Y dijo Jesús, ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera a dar gracias a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, anda, tu fe te ha salvado. Interrogado por los fariseos sobre cómo llegaría el reino de Dios, respondió, no será espectacular la llegada del reino de Dios, ni se dirá, helo aquí o allí, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá en que desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, miradlo allí, o miradlo aquí, no vayáis, no corráis, porque de la misma manera que el rayo fulgura desde un punto al otro del cielo, así será cuando venga el Hijo del Hombre en su día. Pero antes es preciso que sufra mucho y que sea rechazado por esta generación. Y como acaeció en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban ellos y ellas, hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio, y exterminó a todos. Lo mismo que sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y perecieron todos. Así sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, quien esté en la terraza y tenga en la casa sus enseres, que no baje a tomarlos, e igualmente el que esté en el campo, que no vuelva atrás a buscar nada. Acordaos de la mujer de Lot. El que intente salvar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Os digo que en aquella noche 2 estarán juntos a la mesa, y uno será tomado y al otro se le dejará. Estarán 2 mujeres moliendo juntas, y una será tomada y a la otra se la dejará. Y le preguntaron, ¿dónde será, Señor? Él contestó, donde esté el cuerpo, allí se reunirán los buitres. Capítulo 18 de San Lucas. Sobre la necesidad de orar, siempre sin desfallecer jamás, les dijo esta parábola. Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Y una viuda también de aquella ciudad fue a él diciendo, hazme justicia contra mi enemigo. Y durante algún tiempo no quiso,
Pero luego se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, por lo que esta viuda me importuna, le haré justicia, para que no venga ya a romperme la cabeza. Y dijo el Señor: considerad lo que dice el juez inicuo, y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, haciéndoles esperar. Yo os digo que les hará justicia prontamente. Pero el Hijo del Hombre, cuando venga, ¿encontrará fe en la tierra? Y dijo esta parábola a unos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo de pie hacía en su interior esta oración: oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y pago los diezmos de todo lo que poseo. El publicano, por el contrario, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, compadécete de mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado y el otro no, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Como le llevaran unos niños para que les impusiera las manos, al verlo los discípulos los regañaban, pero Jesús los llamó diciendo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un hombre distinguido le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Sabes los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no robarás, no testificarás en falso, honra a tu padre y a tu madre. Pero él dijo: he guardado todo esto desde mi juventud. Al oírlo Jesús le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y distribúyelo a los pobres, así tendrás un tesoro en los cielos, luego ven y sígueme. Pero él, al oír esto, se entristeció mucho, porque era muy rico. Y viéndolo Jesús dijo: qué difícilmente entran en el reino de Dios los que tienen riquezas, pues es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Dijeron los oyentes: entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús les contestó: lo que es imposible a los hombres, es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: pues nosotros lo hemos dejado todo y te seguimos. Y él contestó: en verdad os digo que nadie deja casa, mujer, hermanos, parientes e hijos por causa del reino de Dios, sin que reciba mucho más en esta tierra y la vida eterna después. Y tomando consigo a los 12, les dijo: mirad que subimos a Jerusalén, y se cumplirá en el Hijo del Hombre todo lo escrito por los profetas, porque será entregado a los gentiles, escarnecido, insultado y escupido, y después de azotarlo lo matarán. Luego resucitará al tercer día. Mas ellos no entendieron nada de todo esto, pues eran palabras oscuras para ellos y no conocieron el significado. Cuando se aproximaba a Jericó, un ciego sentado al borde del camino que pedía limosna, al oír pasar la multitud, preguntó qué era aquello. Y le dijeron: es que pasa Jesús de Nazaret. Entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que callase, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Se detuvo Jesús y ordenó que se lo trajesen. Cuando aquel se hubo acercado, le preguntó: ¿qué quieres que te haga?
Y él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y se puso a seguirle, glorificando a Dios. Todo el pueblo que lo vio daba gloria a Dios. Capítulo 19 de San Lucas. Entró en Jericó y andaba por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico. Quería ver a Jesús para conocerle, mas no podía a causa de la gente, porque era pequeño de estatura. Se adelantó y subió a un sicomoro para poder verle, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, levantando los ojos, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Bajó enseguida y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban y decían: se ha alojado en casa de un pecador. Mas Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo: hoy entró la salvación en esta casa, por cuanto también este es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Como la gente escuchara estas cosas, les propuso además una parábola, ya que estando él cerca de Jerusalén, les parecía a ellos que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues: un hombre de la nobleza marchó a un país lejano a recibir la dignidad real y volver. Llamó a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad mientras vengo. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él una embajada diciendo: no lo queremos por rey. Regresó él investido de la realeza e hizo venir a sus siervos, a quienes había dado el dinero, para saber cómo había negociado cada uno. El primero se presentó diciendo: Señor, tu mina ha producido 10 minas. Y le contestó: muy bien, siervo bueno, puesto que has sido fiel en lo poco, recibe el gobierno de 10 ciudades. El segundo vino y dijo: tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Y dijo igualmente a este: manda también tú en 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, he aquí tu mina que tuve guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, pues eres hombre severo. Recoges lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Dijo: por tus mismas palabras te juzgo, mal siervo. Sabías que soy muy severo, que tomo lo que no he puesto y ciego lo que no he sembrado. ¿Y por qué no pusiste mi dinero en la banca, y yo al volver lo hubiera retirado con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dádsela al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Yo os digo que al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, esos que no me quisieron por rey, traedlos aquí y degolladlos en mi presencia. Y dicho esto, continuó adelante subiendo a Jerusalén. Al llegar cerca de Betfagé y de Betania, cerca del monte llamado de los Olivos, envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea de enfrente, allí al entrar hallaréis un asnillo atado, sobre el que nadie ha montado aún. Desatadlo y traedlo. Si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, diréis así: el Señor lo necesita. Fueron los enviados y lo hallaron como les había dicho. Mientras ellos desataban el asnillo, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el asnillo? Ellos replicaron: el Señor lo necesita. Y lo llevaron a Jesús. Echaron sus mantos sobre el asnillo y montaron a Jesús. Según avanzaba, extendían ellos sus mantos en el camino a modo de alfombra, y acercándose él ya a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo:
Bendito el que viene, el Rey en nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió: Os digo que si estos callaran, gritarían las piedras. Y cuando se fue acercando, al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: si en este día conocieras también tú el mensaje de la paz, mas ahora está oculto a tus ojos, porque días vendrán sobre ti en los que tus enemigos te rodearán con trincheras, te cercarán y te estrecharán por todas partes, y te abatirán al suelo, a ti y a todos tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo en el que has sido visitada. Entró en el templo, después comenzó a expulsar a los vendedores, diciéndoles: Está escrito: Mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y enseñaba todos los días en el templo, pero los pontífices, los escribas y los príncipes del pueblo trataban de prenderlo, y no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Capítulo 20 de San Lucas. Un día, mientras enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba la buena nueva, los pontífices, los escribas y los ancianos se le acercaron diciendo: Dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién te ha dado esa autoridad. Él les respondió: Yo también os haré una pregunta. Decidme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Mas ellos se hicieron este razonamiento: si decimos que del cielo, nos dirá: ¿por qué no creísteis en él? Y si decimos que de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Se puso luego a decir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos viñadores y se ausentó por mucho tiempo. A su hora envió un siervo a los viñadores para que le dieran el fruto de la viña, pero los viñadores lo acosaron y lo despidieron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, y ellos, después de haberlo también azotado y tratado indignamente, lo despidieron sin nada. Todavía les envió un tercero, pero ellos lo hirieron y expulsaron. El dueño de la viña se dijo entonces: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo muy amado, quizá le respeten. Pero al verlo, los viñadores deliberaron entre ellos: Este es el heredero, matémosle para que sea nuestra la herencia. Lo echaron efectivamente de la viña y lo mataron. ¿Qué hará pues con ellos el amo de la viña? Vendrá, exterminará a esos viñadores y dará la viña a otros. Al oír esto dijeron: No lo quiera Dios. Pero fijando los ojos en ellos, dijo: Pues ¿qué significa